Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar sobre si el universo podría apagarse de repente, la inquietante hipótesis del falso vacío. En algún punto inconcebiblemente lejano del cosmos podría estar ocurriendo algo que no produce luz, ni sonido, ni señal alguna. No hay explosión, no hay advertencia, no hay tiempo para reaccionar. Simplemente una diminuta región del espacio cambia de estado y, como una burbuja invisible, comienza a expandirse a la velocidad de la luz. Cuando esa frontera nos alcanza, si alguna vez lo hiciera, las leyes físicas que conocemos dejarían de existir. Los átomos ya no serían estables, la química desaparecería, la materia, tal y como la conocemos, simplemente dejaría de ser posible. No es el argumento de una película de ciencia ficción, es una posibilidad real contemplada por la física teórica moderna, la hipótesis del falso vacío. ¿Podría el universo apagarse de repente? La respuesta corta es que, dentro del marco de nuestras mejores teorías físicas actuales, sí es una posibilidad lógica, pero la respuesta larga, como siempre en ciencia, es mucho más técnica, más matizada y, paradójicamente, más fascinante que el propio titular. Cuando pensamos en vacío, imaginamos ausencia total, nada de materia, nada de energía, nada de actividad. Sin embargo, en física cuántica, el vacío es cualquier cosa menos la nada. Según el modelo estándar de la física de partículas, el universo está compuesto por campos fundamentales que llenan todo el espacio. El campo electromagnético, los campos asociados a los quarks, los leptones y, crucialmente, el campo de Higgs. Incluso cuando no hay partículas presentes, esos campos siguen existiendo. El vacío cuántico es el estado de mínima energía posible de todos esos campos. Es el suelo energético del universo. Pero aquí aparece la inquietud. ¿Y si ese suelo no fuera el más bajo posible? En la década de 1970, el físico Sidney Coleman, junto a colaboradores como Frank de Lucia, desarrolló el marco matemático de lo que se conoce como transición del vacío. En su influyente trabajo, Fate of the False Vacuum, en 1977, Coleman exploró la posibilidad de que el estado actual del universo pudiera no ser el estado de energía absolutamente mínimo. La idea es sutil, pero profunda. En teoría cuántica de campos, el potencial de un campo puede tener múltiples mínimos de energía. Uno de ellos puede parecer estable, un mínimo local, pero no ser el mínimo global absoluto. Si el universo se encontrara en ese mínimo local, estaríamos viviendo en lo que se denomina un falso vacío, un estado metaestable. Es estable en escalas enormes de tiempo, pero no absolutamente estable. En cualquier momento, al menos en principio, podría producirse una transición hacia el verdadero vacío, el estado de energía más bajo. ¿Cómo ocurriría una transición de vacío? Si el universo estuviera en un falso vacío, una fluctuación cuántica podría desencadenar la formación de una pequeña burbuja de vacío verdadero. Esa burbuja no sería como una explosión convencional, no irradiaría fuego ni ondas de choque clásicas, simplemente marcaría una región donde el campo fundamental, por ejemplo el campo de Higgs, adoptaría un nuevo valor energético. Desde ese punto, la burbuja crecería a la velocidad de la luz. No puede ir más despacio, ni tampoco más rápido, y nada podría advertirnos de su llegada, porque cualquier señal viajaría como máximo también a la velocidad de la luz. Dentro de la burbuja, las constantes fundamentales podrían cambiar: la masa de las partículas elementales, la intensidad de las fuerzas fundamentales y la estructura del espacio-tiempo. En términos prácticos, eso implicaría que los átomos podrían dejar de ser estables, la química desaparecería y las estrellas no podrían existir en su forma actual. Sería un reinicio total de la estructura física del universo. El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 en el CERN añadió una pieza crucial a este rompecabezas. El valor medido para la masa de Higgs combinado con la masa de Kvartov permite calcular la forma del potencial del campo de Higgs a energías extremadamente altas. Algunos análisis teóricos, incluidos trabajos publicados en el Psychical Review Letters o el Journal of High Energy Psychics, sugieren que los parámetros actuales podrían situar al universo en una región cercana al límite entre estabilidad absoluta y metaestabilidad. Físicos como Joseph Lykken y Jayant Jodis
han señalado que dentro del modelo estándar extrapolado a energías muy altas, el vacío podría no ser completamente estable. Stephen Hopkins también abordó esa posibilidad en conferencias públicas, advirtiendo que el campo de Higgs podría no encontrarse en el mínimo absoluto de energía. Es importante entender lo que significa y lo que no significa. No implica que el colapso sea probable en escalas humanas, implica que matemáticamente no podemos garantizar estabilidad eterna. Y es que los cálculos teóricos estiman que, incluso si el vacío actual fuera metaestable, el tiempo medio de vida antes de una transición espontánea sería muchísimo mayor que la edad actual del universo. Estamos hablando de escalas temporales que superan los 10 elevado a cientos de años en algunos modelos. Para ponerlo en perspectiva, el universo tiene unos 13.800 millones de años. Una transición de vacío, si es posible, sería extraordinariamente improbable en cualquier horizonte temporal humano concebible. En otras palabras, no es una amenaza práctica a día de hoy. Pero la posibilidad conceptual es profundamente perturbadora. ¿Podría la humanidad desencadenarlo accidentalmente? Cuando el gran colisionador de hadrones comenzó a operar, surgió la preocupación pública de que pudiera desencadenar un colapso del vacío. La comunidad científica respondió con claridad. Las energías alcanzadas en el LHC son minúsculas comparadas con las que se producen constantemente cuando rayos cósmicos de ultraenergía impactan contra la atmósfera terrestre. Si tales colisiones pudieran desestabilizar el vacío, el universo ya habría sufrido la transición hace miles de millones de años. El consenso científico es que los experimentos humanos no representan ningún riesgo real en este sentido. Pero hay otros finales posibles del universo. El falso vacío no es el único escenario extremo contemplado por la cosmología. Entre los destinos teóricos del universo se incluyen la muerte térmica, donde la expansión acelerada diluye la energía hasta alcanzar un estado de máxima entropía, el Big Rip, en modelos donde la energía oscura aumenta progresivamente hasta desgarrar galaxias, estrellas y átomos, y el Big Crunch, si la expansión se invirtiera y el universo colapsara gravitatoriamente. El falso vacío es uno más dentro de un abanico de posibilidades que emergen de nuestras ecuaciones. La idea de que el universo pueda extinguirse sin previo aviso nos enfrenta a una realidad incómoda. Nuestra existencia depende de un equilibrio extremadamente delicado de constantes físicas. Pequeñas variaciones en la constante de estructura fina, en la masa del electrón o en la intensidad de la interacción fuerte impedirían la formación de átomos estables. El hecho de que el vacío actual permita la existencia de estrellas, planetas y vida consciente podría ser simplemente una propiedad contingente del estado energético en el que nos encontramos. Vivimos, en cierto sentido, sobre una meseta cósmica cuya estabilidad absoluta no está garantizada por las ecuaciones. Entonces, ¿podría el universo apagarse realmente mañana, hoy? En el marco teórico actual, sí. Esa es la realidad, es una posibilidad lógica. Pero las probabilidades calculadas son tan extraordinariamente bajas en escalas humanas que la hipótesis del falso vacío no constituye una predicción apocalíptica ni una amenaza inminente. Es, más bien, una consecuencia matemática de nuestras mejores teorías físicas, y quizá lo más fascinante no sea el miedo que genera, sino que la física moderna nos permita siquiera formular esta pregunta con ecuaciones rigurosas, modelos cuantitativos y límites calculables, que podamos contemplar el posible final instantáneo del universo no como mito, sino como hipótesis derivada de campos cuánticos y potenciales efectivos, es una muestra de hasta dónde ha llegado el conocimiento humano. En última instancia, la hipótesis del falso vacío no nos habla solo del fin, nos habla de la extraordinaria precisión con la que entendemos, aunque sea parcialmente, la estructura más profunda de la realidad, y de lo frágil y a la vez asombroso que es el hecho mismo de que existamos. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy,
Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España a su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata a sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.